Bien. Ya. No sé si a lo mejor con algunos de ustedes hicieron la forma de modo de entrenamiento de inducción. A lo mejor algunos, ¿ya? Bueno, de eso podemos conversar porque en el fondo el núcleo de eso, en términos, es el concepto de titulación. Que el concepto de titulación es muy confuso para la mayoría de la gente. Cuando le hablan de titulación, da una definición que generalmente como, bueno, hay que darle la dosis justa. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y algunos simplemente dicen, bueno, voy a usar una referencia, el C80, la concentración efectiva 80. ¿Por qué? Porque, bueno, se tienen que dormir la mayoría de los enfermos. ¿Ya? ¿Es eso titulación? Porque probabilidad. Estadística. Claro, entonces no es titulación. ¿Qué personalizar? Porque no personaliza. Entonces, el problema está siempre la titulación es un acto de personalización y por lo tanto requiere una forma, una forma de cómo administramos para encontrar el punto. Y eso no es tan fácil porque hemos vivido durante los últimos 30 años o antes, primero los Mac Believers, después los modelos Believers, ¿ya? Después los Beast Believers y ahora estamos con los Alpha Believers. ¿Ya? Y en general ninguna de esas cosas son verdaderamente titulación. ¿Ya? Son referencias de patrones, qué sé yo, que asumimos que más, por supuesto, han sido mejorías, pero ninguna termina siendo una verdadera titulación fina. Uno de los intentos, por supuesto, más importantes de todo esto fue la creación del modelo de Level, ¿ya? Y de eso es lo que vamos a conversar y vamos a tratar de ir rápido porque hay harto contenido. ¿Ya? Bueno, yo vengo de este hospitalito. La TIVA no es nueva. Fíjense que ya el acceso venoso ya es muy antiguo, del 1600, y en el 1800 y tanto, Jan Cipriano Orella tenía el concepto de la forma de las agujas, jeringas, pistones, llaves de 3 pasos, etc. O sea, no es nada nuevo. Me fui para el otro lado. El año 82, en realidad en un proceso que venía de unos 4 o 5 años antes, aparece el sistema CATIA, que lo hacen en la Universidad de Bonn, el profesor Schüttler, y esa fue la primera anestesia que ustedes ven ahí, ese computador, y el brazo que se ve ahí es el profesor Schüttler, que fue el primer voluntario. Y lo hicieron con etomidato, ¿ya? El TCI. ¿Ya? Schüttler, a los 32 años, armó las ecuaciones y toda la cuestión, y hicieron los primeros programas, imagínense, en DOS bien primitivos, y hicieron entonces las primeras anestesias. Y CATIA, le llamaron así al sistema, tiene precisamente el mismo sentido que veníamos conversando. Computer Assisted Titration Intravenous Anesthesia. El concepto de titulación, entonces, está desde el inicio y se perdió un poco por el camino. ¿Ya? Este grupo también trabajaba mucho con el electroencefalograma, ¿ya? Con las complicaciones, las complejidades que teníamos en ese tiempo. De hecho, el tema de las bandas alfa ya están descritas desde los años 70, o sea, no es nada tan nuevo. ¿Ya? Bueno, el año 96 aparece el diprifusor, el primer TCI comercial. Eso se lanzó en el Congreso Mundial de Australia. Esto es una creación del profesor Gavin Kenny. Y Gavin Kenny en realidad es Marsh. Marsh es un becado de Kenny, que fue el que salió primero en el paper, pero que después desapareció y nunca se ha sabido de él. Bueno, y después de eso aparecieron muchos tipos de bombas con los modelos. El modelo de Marsh, muy rápidamente, proviene de un modelo pediátrico de fines de los 80, que lo ajustan. ¿Ya? No hay un verdadero trabajo que lo muestre, el modelo de Marsh, y que lo valide, es bien especial. Y después aparece el modelo Schneider, que lo hacen en Stanford el año 94, sale el 97 publicado. ¿Ya?
Y ahí empieza entonces toda una maquinaria de producir, optimizar los modelos. Nosotros trabajamos esto también junto con eso en paralelo, que es nuestro EZ-Fusor, donde incluimos todos los modelos, y con lo cual nosotros empezamos con el NFusor, que es el software de esto, el año 98, o sea, ya hace mucho rato, ¿ya? Y las chicas de Fresenius después traen, si no tienen un EZ aquí, ¿no? Debieran tener, desde el punto de vista académico, es interesante. Ahora el EZ se está actualizando y va a tener prácticamente todos los modelos basados en Elevet, ketamina, dexmedetomidina, TON-T6. Esto ya lo tenía ya, pero con los modelos un poco más antiguos. Muy rápido, la concepción de la modelación que usamos para el TCI son los modelos mamilares tricomportamentales, ¿cierto? Que tienen estas constantes de transferencia, y ahí empiezan los problemas. Este no se llama K12, sino que es K12, porque es la constante de transferencia del 1 al 2, y es constante en relación a qué, en relación al gradiente. Es muy difícil de imaginar, es decir, siempre se transfiere proporcionalmente la misma cantidad de droga en relación al gradiente que tenemos, 5% por minuto. Entonces, si el gradiente es muy grande, porque estamos, por ejemplo, induciendo, el gradiente entre el 1 y el 2 es inmenso en ese momento, bueno, se va a transferir una gran masa, ¿ya? Pero es proporcional a que si el gradiente fuera chiquitito, va a ser siempre el mismo 5%, por ejemplo, ¿ya? Por eso, entonces esa es una constante de transferencia de proporcionalidad, ¿ya? Porque toda la farmacología y también la inhalatoria funciona con la misma lógica de la ley de acción de masas, ¿no? Entonces, bueno, importante el K10, que esa no es 10, en realidad es O de out, ¿ya? Porque es la eliminación. Bueno, y lo otro importante es que se crea en el transcurso del tiempo una representación del retraso, ¿ya? De la manifestación del efecto en relación a la concentración plasmática, ¿ya? Y de ahí entonces se arma la constante de transferencia al efecto, ¿ya? La E es de efecto, ¿ya? Asumiendo entonces que de nuevo hay una transferencia de droga, pero ahí vienen las cosas raras. Transferimos droga, pero transferir droga al cerebro es desencadenar los efectos, ¿ah? Y por eso empiezan los problemas, ¿ah? Pero fue una idea de cómo avanzar. En términos conceptuales grandes, lo que sucede en el TCI es una perfusión con una velocidad cambiante en el tiempo para mantener una concentración estable en el volumen central, ¿ya? Eso es lo que queremos, mantener una concentración estable, porque asumimos que al mantener una concentración estable vamos a tener un efecto estable, porque el B1, ¿cierto? Ya no está directamente relacionado con él. Y todo este chorizo que hay aquí atrás es en el fondo el fenómeno de la pérdida de droga desde el B1. K10, o sea, la eliminación, traspaso al B2, traspaso al B3, o si es que se invierte el gradiente porque suspendimos la infusión y empieza a salir del D2 al B1, son entonces el paso del 2 a 1 o del 3 al 1. Entonces, esto representa que lo que pasa fuera del B1, cómo se distribuye, se elimina, ¿ya? Pero nuestro objetivo clínico es este, ¿cierto? Mantener un B1 estable a una concentración que le proponemos nosotros, ¿ya? Los últimos 30 años nos hemos dedicado a optimizar estos modelos. Tenemos una participación importante y una experiencia clínica, yo creo que ha sido reconocida en bastantes partes del mundo. Fíjense que esta paciente arriba, eso es más o menos el año 98, una paciente de 250 kilos, ¿ya? Tenemos niños que eso también es por ahí por el 2005, ¿ya? Y estas son cosas más modernas en el mejor hospital de Osorno, donde hacemos TCI, niñitos chiquitos, ¿ya? También con nuestros equipos, los EZ-Fusores. Bueno, el modelo de Marsh, entonces, tomando todas estas cosas
del planeta se crea tomando todos los datos del Propofol del planeta, en lo que llamamos la OpenTCI Initiative, que fue una iniciativa que salió de la World Society of TIVA, ¿ya? Que yo fui miembro del board durante 4 años, y entonces se juntaron todos los datos. Lo primero que le quiero llamar la atención en los datos, que si ustedes se fijan acá, que las muestras, hay muestras que son arteriales y muestras venosas, ¿ya? Eso es interesante, ¿ya? Para la conversación. Y termina siendo entonces un modelo súper complejo que probablemente muy pocos anestesistas terminan entendiendo, porque el señor Elebert nunca ha dado una anestesia, es un ingeniero nomás. Así que bueno, y tiene entonces arriba, en amarillito allá, tiene un modelo sitio-efecto, que lo vamos a conversar, ¿ya? Y para abajo, si ustedes se fijan, tiene entonces tiene el B1, el B2, el B3, los clearance, y ese Q2, Q3 son clearance de transferencia, son en el fondo lo que decimos el K1-2, ¿ya? Son los clearance de transferencia, ¿ya? Entre los compartimentos. Tiene además diferenciado, paciente dice sano, healthy, y patient, o sea, voluntarios y pacientes. Y por si acaso, todos los que usen Schneider tienen que saber que todos los pacientes que están incluidos en el modelo Schneider son todos voluntarios, no habían enfermos. ¿Ya? Cosa que, por eso que se hizo esto aquí, pero ha sido muy referenciado porque fue el modelo que tuvo un poquito más de covariable en relación al March, ¿ya? Pero también se nos sale del escenario, el escenario clínico. O sea, todas estas cosas no son fáciles de armar, porque armar modelo es muy complicado. Los comités, las tomas de muestra, que estén bien hechas, ¿cierto? Y además, la definición, solo la definición de dónde, cuándo y cómo tomo unas muestras, genera resultados distintos. Es más o menos como el colapso de la función de onda, ¿ya? Donde yo trato de pescar el electrón, ¿ah? Siempre es distinto, ¿ah? Entonces son escenarios subjetivos, porque al final de cuentas nosotros definimos cómo los tomamos, y por eso que si tomamos una arteria es distinta a la vena, y si tomamos cada 3 minutos, ¿cierto? Las pendientes que tomen, ¿ya? Y más allá, si las tomamos tras un bolo muy rápido o una infusión lenta, pueden resultar los modelos totalmente distintos, ¿ya? Pero muchos los diosificaron, pues, así como que eran, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, la gracia es que el Elebert entonces incluye algunas cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, el clearance de maduración, muy importante para los neonatos, que antes no lo teníamos. Pero obviamente el modelo no tiene un modelo Emax para neonatos. Entonces no nos puede decir el modelo efecto, ¿ya? Porque no hay una señal biológica que nos asegure qué es el efecto en el neonato. Entonces, al menos sí sabemos que las concentraciones que hoy día estamos dando y las que propone el modelo están más ajustadas a la realidad. Nos estamos acercando un poquito, pero ¿ya? Lo otro muy interesante es la alometría, ¿ya? Y la alometría nace en realidad de un estudio que hizo el profesor Schüttler, que aquí está, y la alometría nos muestra que los clearance, la relación del clearance con el peso no es lineal, ¿ya? Si fuera lineal sería así. Y eso tiene que ver esto con la física fractal, y con lo que sea, la relación entre el tamaño y la función del animal, de que si el animal engorda, crece, ¿cierto? Su función tiene que ser, no necesariamente crece igual que sobre todo lo vemos en nuestros pacientes obesos. El hígado no les crece igual que les crece la grasa, ¿cierto? Su tamaño global. Entonces, por eso que la corrección del clearance, que en el caso de Marsh, por ejemplo, o incluso Schneider,
era simplemente por el peso. Y el peor de todos en ese caso es Schneider, ¿ya? Para los huesos. Entonces, la alometría es muy importante porque esta ya nos hace cambiar totalmente en que esta cosa del peso ajustado. ¿Cuál es el peso ajustado? Sí, eso también es un invento porque la distribución no se produce, los compartimentos tienen distintas afinidades a las drogas. Y por lo tanto, si le ponemos un mismo peso, vamos a aplicar el mismo peso para el B1, mismo peso para el B2, mismo peso para el B3, cuando son compartimentos que tienen distintas afinidades. Y por lo tanto, en realidad el coeficiente de la corrección del peso tendría que ser específico. Al final terminamos con la alometría que lo simplifica, que es una relación, como les decía, fractal, de que en el caso de los clearance, tanto de transferencia como de eliminación, se comporta con un exponente de 0,75. Entonces, disminuye el peso, o sea, por lo menos es más o menos 25% menos. A eso se refiere del peso real, ¿ya? Entonces encontramos que si ajustamos alométricamente, los pacientes de tamaños diferentes, los requerimientos en la práctica son iguales, ¿ya? Pues, es una forma de ajuste. Nosotros hicimos, después de Schüttler hicimos esto cuando hicimos el modelo obeso, y precisamente nosotros, fíjense, tomamos los datos de Schneider, hicimos 19 obesos, más los 9 datos de la doctora Félix Servan de Francia, que era lo único que había en ese momento. Y entonces teníamos más o menos miti-miti, pacientes sanos y obesos, y con eso se construyó el modelo nuestro y encontramos, por supuesto, que entonces la alometría está presente en el modelo. ¿Ya? Y además, como Schneider le había puesto un poquito de ajuste de edad, un poquito, en realidad pequeño, igual también salió expresado con cierta corrección por edad en el B2 y en la transferencia a B2. Solamente eso, no en el B1, ni el B3, ni en el clearance. Probablemente eso, acuérdense que Schneider eran pacientes sanos, entonces no era... y es difícil reflejar el cambio en edad con las muestras que hizo Schneider. Bueno, conceptualmente entonces los volúmenes de distribución más o menos se ajustan al peso real, pero los clearance de transferencia y de eliminación se ajustan por alometría. Ese es el concepto global que tiene L-Level, ¿ya? Lo interesante de esto es que el modelo L-Level tiene entonces una evolución, me refiero a evolución de la covariable. Cada covariable evoluciona, o sea, mientras engorda, envejece o lo que sea, ¿ya? Tiene una evolución no lineal. Como vimos, la alometría es no lineal, ¿ya? De las covariables. Lo mismo que el ajuste de edad tampoco es lineal. A medida que el paciente va envejeciendo, no se va exactamente en forma lineal disminuyendo la cantidad de droga que hay que darle para alcanzar una concentración plasmática, ¿ya? Entonces, las covariables tienen una corrección no lineal, y las evidencias que por lo menos el peso ajustado se hace evidente en este caso, que son súper inexactas y por lo tanto en eso mejoramos mucho, ¿ya? Problema del L-Level, fíjense, allá tenemos la edad, donde tenemos un grupo de pacientes, entonces era así. No, vamos a sacarlo mejor mucho, aquí un lapicito. Aquí tenemos, hay pocos niños, de adolescentes sobre todo, y viejitos tampoco hay muchos, ¿ya? Y en los pacientes gordos también hay pocos, ¿ya? Fíjense que la población más débil son los viejitos, que tenemos solo 29 pacientes, ¿ya? Entonces, siempre todavía en una población que es probablemente de las más exigentes, los datos no son muy buenos. Entonces vamos a comparar rápidamente distintos grupos de enfermos.
fíjense que tenemos un paciente tipo y le ponemos un target 3. ¿Ya? Y tenemos arriba Marsh, en el medio Schneider y abajo Eleved. Esta es la masa acumulada en el tiempo a un target 3. ¿Ya? Entonces lo que ven, incluso allá al principio se ve, por ejemplo, que en realidad Eleved pone un poquito más de que Schneider al principio, pero después empieza a poner mucho menos. ¿Ya? Aquí tenemos un paciente Schneider de 110 kilos versus 70 kilos. Solo Schneider, ¿ya? A un target 3. Y fíjense que Schneider pone, aquí estamos en 90 minutos, pone casi 200 miligramos más. 200 miligramos más, ¿ya? Entre la diferencia de un paciente de 70 kilos y 110, ¿eh? A un mismo target. ¿Ya? En cambio, Eleved, un paciente también de las mismas diferencias de peso, al mismo target, la diferencia más tarde incluso, a los 120 minutos, es solamente como de 25 miligramos. ¿Ya? Ahí está el impacto de la alometría, de la corrección alométrica. ¿Ya? Entonces, los gordos evidentemente lo estábamos sobredosificando enormemente. Doc, perdón una pregunta, que me interrumpo. ¿Eso es en target plasma? Sí. ¿En target de efecto se vio la misma variabilidad? Peor. Ah. No, es que tampoco tiene mucha importancia porque target de efecto solo lo vas a ver que tiene impacto en los primeros 10 minutos. Entonces ahí se produce una diferencia, ¿ah? pero después pasa esto. ¿Ah? Porque cuando ya tienes equilibrio ya se acabó el problema del efecto. Ya, aquí tiene un paciente de 80 años, peso y talla normal, target 3 de nuevo, plasma, que es más fácil comparar plasma. ¿Ya? Y de nuevo, entonces él pone menos droga que Marsh y que Schneider. ¿Ya? Y este es un paciente viejito con 100 años, también de nuevo, ¿ya? No, con 100 kilos, perdón, viejito con 100 kilos, también pone menos masa de droga. ¿Ya? Por último, un viejito chiquitito y gordito, ¿ya? Mismo target 3, estos son habituales, ¿cierto? Fíjense también la diferencia de masa de droga que pusimos al poner 3. ¿Ya? Antes de eso, entonces, ¿qué les queda con esto? Con esto que acabamos de comparar. Como son tres interpretaciones distintas del mismo fenómeno, ambos, los tres tratan de buscar un target 3, pero interpretándolo de manera completamente distinta por la misma variable. O sea claro, pero el mismo fenómeno. No sobredosifica tanto. a ver, podemos decir que si el Eleved tiene más covariables, ¿cierto? Representa mejor a la población global, la variabilidad de la población. Entonces, se supone que Eleved es más creíble, ¿ya? Que los demás, ¿ya? Y que si nos encontramos que el Eleved siempre pone menos masa de droga, ¿ya? Quiere decir que lo hemos hecho más o menos nomás. ¿Ya? Y que por lo tanto, si hoy día usan un target de 3 en este viejito, chiquitito y gordito, le ponen un target de 3 y usan Marsh, miren cómo van a estar sobredosificando. Es brutal. ¿Ya? Siempre y cuando entonces no titulen, sino que simplemente pusieron un target de 3. Claro. ¿Ya? El cambio entonces en el fondo, y ahí se dan cuenta que la flexibilidad y el ajuste, puede que el error absoluto que tengan los modelos sea mayor con Marsh que con Eleved, ¿ya? Pero lo vamos a superar con la titulación. ¿Por qué en ese caso qué va a suceder? Que el numerito que tenemos de Marsh predictivo probablemente solo nos sirve como referencia tendencial. Tiene un error, ¿cierto? Mayor, pero nos sirve como una referencia tendencial y nos vamos a encontrar que probablemente en este enfermo que le pusimos 3 Eleved, ¿ya? El Marsh debiéramos haberle puesto 2. ¿Ya?
En pediatría, la comparación del Elevate con el Petfusor, fíjense que Petfusor pone un poquito más de droga para un mismo target. ¿Ya? Eso para que se acuerden. Entonces, Elevate se supone entonces que es un poquito mejor que Petfusor. También, cuando digo mejor, me estoy refiriendo a que la predicción está más ajustada a lo medido, a lo realmente medido. ¿Ya? No estoy hablando del efecto, estoy hablando solo de la cinética. Y fíjense, esto de nuevo para mostrarles que la diferencia en realidad es poquita entre el Elevate y el Petfusor. El Petfusor es bastante bueno. No era... y ahí tienen target efecto. Aquí se nota un poquito más la diferencia, ¿ya? Y esto está referido a que el volumen central de Petfusor es un poco más grande que Elevate. Por eso que se produce esa diferencia. ¿Ya? Esto es la performance. ¿Qué pasa con la performance? Fíjense que Elevate aún, hoy día los estudios muestran que está levemente sobrepredicho. ¿Qué significa levemente sobrepredicho? Que las concentraciones calculadas están todavía un poquito más altas que las reales. O sea, todavía se pasa un poco. Al revés, Schneider estaba enormemente sobrepredicho, ¿ya? Y las concentraciones que calculaba Schneider son mucho más altas que las reales. Y Elevate, al revés, Image está un poquito subpredicho, ¿ya? Las concentraciones reales son un poquito más altas que las que nos dice el modelo. La evaluación de esto, que tiene un poquito de sesgo, porque este es el grupo de Elevate, entonces se autoevaluaron con muestras arteriales, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Y ellos encuentran que hay un sesgo de más o menos 20% en niños, adultos y obesos, lo que está dentro de lo que se consideran los rangos aceptables de la variabilidad biológica, ¿ya? Que esto está definido por los estándares que puso Farber, ¿ya? Pero en ancianos el error ya se sale, porque habíamos puesto los límites justamente el 20%. Entonces los viejitos también el Elevate todavía le falta. Y como ya vimos además, era una población escasa. El problema es que este estudio solo es un estudio global de la performance, pero a nosotros nos interesan estudios de las parciales. ¿Qué pasa con la inducción? ¿Cuál es el grado de error de la inducción? Que es muy importante. Y eso todavía no está hecho. No hay datos, ¿ya? A lo mejor yo les voy a insinuar algunos datos de los que tenemos nosotros que muestran eso. Bueno, importante esto porque el Elevate evaluó con muestras arteriales, pero el Elevate, como ustedes vieron al principio, tiene muestras arteriales y venosas, ¿ya? Y eso tiene que ver, Schneider es un modelo solo arterial y le resultó que el volumen central es 4,7 en todo tipo de pacientes, gordos, flacos, niños, o sea, no niños, sino que adultos jóvenes y adultos ancianos, ¿ya? No alcanzó a encontrar una diferencia. ¿Y por qué? Porque pasa todo muy rápido en la arteria. Si ponen un bolo, ¡pum!, cae súper rápido, entonces las muestras que toman no alcanzan a mostrar diferencia entre los enfermos, ¿ya? Entonces, diferencia estadística, me refiero, para diferenciar la población. Eso se muestra un poco mejor en la sangre venosa, ¿ya? Porque tiene más tiempo de mezcla, ¿ya? Bueno, al final, de todas maneras, como Elevate tomó de los sangres arteriales y venosas las muestras que habían en la literatura, ¿ya? Sacó casualmente un volumen central intermedio entre los dos, con la diferencia, sí, de que ese modelo, ese volumen central tiene covariable de edad. Entonces, sí distingue entre jóvenes y viejos, ¿ya? Y eso es importante. Eso cambia a los otros dos modelos. Entonces, rápidamente, el Elevate tiene un mayor V1 que Schneider, pero tiene una función por edad, ¿ya? Eso hace que administre más droga inicialmente, pero tiene, si bien tiene un mayor V2 y un clearance 2, también está corregido por edad, pero tiene un menor V3 y un clearance 3, y corregido esencialmente por alometría, ¿ya?
como todos los clearings. Eso hace la diferencia del modelo que ustedes ya ven al final de cuentas. Estas diferencias hacen que en general ponga menos masa de droga a lo que ponen los otros modelos a un mismo target. ¿Ya? Y lo otro que tiene un caballeo más lento. Es decir, el tiempo de equilibrio es más lento en Elevate que en Schneider, y nos vamos a referir un poquito más a eso porque ahí está la clave de la titulación. Fíjense que aquí tenemos un paciente de 80 años, 70 kilos, y le ponemos los dos targets efecto de 2. Y esto es para que lo diferencien. Schneider puso 3 ml arriba, 3 ml, ¿ya? Y Elevate puso 5 ml. Ya sabemos por qué, porque el volumen central es mucho más grande en Elevate, que tiene que rellenarlo, ¿cierto? Para llegar al mismo target. Schneider al minuto y medio está llegando al equilibrio. Y Elevate todavía no. ¿Ya? Por eso ya explicamos que es más tardío el equilibrio. Todo esto tiene que ver con las muestras que miraron y cómo compararon el efecto. ¿Y con qué lo compararon? ¿Ah? ¿Con qué electroencefalograma? ¿Ya? Bueno, entonces aquí puso 3 y 5, pero ya a los 15 minutos, fíjense que se igualaron las masas de droga. A los 15 minutos. Y más o menos a la hora, ¿ya? Ven que ya Schneider ya está poniendo más masa de droga total, a pesar de que puso un bolito inicial mucho más chico. ¿Ya? Entonces Elevate da una dosis de carga más grande, pero en pseudoequilibrio la concentración plasmática, como es más lenta el KO. ¿Ya? Esto es lo que sucede. Entonces pone un bolito más grande el Elevate, ¿cierto? Y después va poniendo cada vez menos. ¿Ya? Elevate infunde un poco menos que Schneider en el tiempo, sobre todo ya porque tiene Schneider tiene un B3 más grande, entonces le va pidiendo en el tiempo más droga. Pero vamos a mirar la cosa desde otro punto de vista, porque aquí pusimos target de cada modelo, pero lo que realmente tenemos que comparar son las masas de droga. Y las masas de droga, si nosotros ponemos, por ejemplo, 8 miligramos por kilo a Elevate o a Schneider, que es la misma masa de droga y por lo tanto tendría que tener el mismo efecto, ¿cierto? La misma masa de droga en el tiempo. Elevate nos calcula que el plasma está en 3.1 y el efecto en 1.8. Y Schneider en 3.4, pero el efecto en 2.8. Porque dijimos que era más rápido después de enseñar. Entonces le pusimos esto, en las primeras se puede hacer esto en modo de entrenamiento, y después, pero no tiene el Elevate. ¿Ya? Entonces dicen, bueno, si perdió conciencia Schneider en 2.8, yo me voy a mantener ese target. ¿Ah? Y Schneider y el Elevate en 1.8. Voy a cambiar entonces la bomba y ese va a ser mi target de referencia. Bueno, ¿qué sucede? Fíjense que al pasarse aquí a TCI, al target de pérdida de la conciencia, ya a los 11 minutos, o sea, 10 minutos después, Elevate está poniendo como un 30%, o sea, Schneider 30% más de droga que Elevate. Entonces empiezan a diferenciar muchísimo. ¿Por qué? Porque la referencia del sitio efecto son muy distintas. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahí? Entonces que que ya vimos que Elevate pone mucho menos droga a un mismo target. Pero si además nos referenciamos y elegimos nuestra anestesia en base al target efecto que perdió conciencia, se va a diferenciar más el Elevate todavía. Entonces, Schneider inyecta más droga si usa una referencia sobrepredicha. Esto es el fenómeno de la sobrepredicción que tiene Schneider. ¿Ya? Sobrpredicho, ya dijimos, da un valor calculado mucho más alto que lo real. ¿Ya? Hay un Elevate con opioide y uno sin opioide, muy simple. En realidad, cuando se mezclan las dos drogas y se miden los niveles plasmáticos, se muestra que hay que poner un poquito menos de propofol. ¿Ya?
esto es un efecto sinérgico que en realidad dice, ¿de dónde viene esta diferencia? En realidad todos plantearon que es una diferencia sinérgica farmacodinámica. Y en realidad es difícil decirlo. ¿Ya? Los estudios son muy poco asibles, sobre todo porque fueron hechos con BIS y el BIS tiene muy poca sensibilidad y ustedes ya lo han visto que viendo matriz espectral se ven cosas totalmente distintas. Y además que está este trabajo que dice, en ese tiempo dice, mecanismos farmacodinámicos de la interacción, pero lo que ellos hablan de los resultados, cuando ven los resultados dicen, no, la resistencia periférica cambió, la tasa de disipación de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico se atenuaron. O sea, nos habla de puras cosas de la cinética, puros cambios cinéticos, ¿ya? Y por eso entonces implicaría el cambio en la concentración, para alcanzar una misma concentración con propofol. Al final entonces, personalmente, esto tiene todavía mucho que decirse, está muy sucio. Los datos son confusos. Yo simplemente uso el LV sin opioide porque en la medida que voy titulando no necesito referirme a este cambio de la interacción cinética, ¿ah? Sino que voy viendo el monitor, voy viendo a mi paciente en la clínica. Entonces este es un cambio que en realidad creo que no tiene ninguna importancia clínica. El efecto, aquí esto se pone más difícil, ¿ya? Esta es una frase que me interesa, que es más difícil, pero en términos dinámicos, la velocidad a la que una concentración efectora se alcanza en realidad es irrelevante para el modelo. Es nomás, ¿ya? Pero para el cerebro, en cambio, la velocidad de su cambio dinámica es súper relevante. Es muy difícil, o sea, muy distinto en el caso del cerebro, si uno pone un bolo en 10 segundos que una infusión en 8 minutos. ¿Ya? Eso tiene que ver, ¿ya? ¿Cómo se hizo el modelo L? Vamos a tratar de apurarnos, que nos queda poco. Estos eran los datos antiguos. Tomaron bolos, a los niños le pusieron entre 2 y 3,5 miligramos por kilo, a los adultos entre más o menos 2, a los viejitos más o menos 1, y tenían datos, algunos pacientes entonces con BIS, y tras un bolo de estos, ¿ya? O sea, bolos grandes, cae el BIS, sube el BIS, ¿ya? Y después, aquí lo hicieron con Conox y con BIS hicieron un ajuste, porque sabemos que los dos monitores tienen un retraso, de unos 45 segundos, un minuto. Entonces, ese retraso lo aplicaron a el modelo efecto que habían obtenido antes. Entonces, hicieron un pequeño ajuste, ¿ya? Y después hicieron un ajuste en 100 pacientes que estudiaron distintos niños, adultos, obesos y ancianos, ¿ya? Y obtuvieron un modelo EMAX, en el fondo, donde nos dice que a los 40 años el S50 es de 3 y a los 80 años es de como 2.3. ¿Ya? Ese es el EMAX, entre comillas, para dormir al 50% de los enfermos. ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos? Esto, ellos durmieron a los enfermos y después le dijeron llévelo a BIS de 47 y tras 5 minutos después le tomaron una muestra arterial. ¿Ya? Y eso lo argumentan que tomaron la muestra arterial 5 minutos más tarde para saltarse lo que llaman la cinética de la frontera, es decir, la fase de mezcla, para que ya esté más mezcladito. Entonces vieron el BIS y 5 minutos después tomaron muestra. Todo esto mejoró el sistema, ¿ya? Aparentemente, ¿ya? Con todo esto resultó el KEO que tiene un KEO variable según edades, tiene como 4 KEO agrupados en distintas edades, ¿ya? Que está en el modelo, que no hay que ajustar nada, por supuesto, ¿ya? Entonces eso mostró, claro, el estudio hecho por el grupo de Elebel, que el BIS tenía súper poco error, el error absoluto era súper poquito, pero lógico, si lo hicieron con BIS, eran los resultados que tenían que tener. Si a lo mejor lo hubieran hecho con otra cosa,
Y lo hicieron todos con la misma fórmula. Durmieron al enfermo con un target 4, qué sé yo, y después bajaron y asumen que un BIS de 47 es siempre igual, haya pasado lo que haya pasado antes o después. Y ya dijimos que no da lo mismo la dinámica de cómo le metemos el bolazo al cerebro antes. Entonces no había una diferenciación entre inducciones rápidas y lentas. ¿Ya? Entonces aparece Coetzee, que son sudafricanos, y dice, ojo, porque si bien el BIS propuesto por Elebet, el BIS que en el fondo son las concentraciones plasmáticas del efecto, dice debe interpretarse con cautela, porque si viene en forma global la performance es aceptable, hay una inaceptable variabilidad intersujetos que no saben por qué explicar. ¿Ya? Y fíjense que la variabilidad, imagínense que para un BIS prehecho de 50, el valor podría estar entre 22 y 76. ¿Ya? Y no saben cómo explicarlo. Bueno, entonces esos fueron los pasos que ya les mostré. Hicieron varios pasos para tratar de ajustar el efecto, ¿ya? De tener un efecto mejor representado, ¿ya? Aquí tienen ustedes un target efecto 3.5, que significa un bolo de carga de 1.9, que es el bolo como clásico, ¿cierto? 2 miligramos por kilo, lo que nos enseñaron. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, imagínense, ahí voy a ir para atrás, le ponemos el target, ¿ya? Sube, hace el pic plasmático, el BIS cae, pero nuestro enfermo se quedó dormido en 2,5. ¿Ah? Estábamos ahí, en 2,5 cayó, por lo tanto, yo cambio mi diana, ¿cierto? A 2,5. Eso es lo que más o menos hacemos, ¿ya? Fíjense que ahí puse el bolo en celeste y después la bomba se paró y estuvo parada hasta aquí, y aquí se reinicia cuando llega al 2,5. Son 7 minutos y medio. 7 minutos y medio que la bomba no entregó droga. Y si ustedes se fijan, esto es el estudio de ellos. El BIS cae y como que empieza a subir un poquito. ¿Ya? Algo raro hay ahí. ¿Ya? Y en los viejitos, el tema es peor. Si sucede igual, donde le ponemos... y el viejito se duerme a concentraciones más bajas, imagínense en 1.9, 1.8, se va a demorar 10 minutos en partir. ¿Ya? Bueno, yo les digo que esto ya lo he probado muchas veces y los enfermos se despiertan. Se despiertan. Sobre todo si lo mantienen. Lo que pasa es que muchos no lo han visto porque lo duermen, pierde conciencia, métele el REMI, métele el relajo, no lo vi y no se ve. ¿Cierto? Pero es una anestesia muy inestable, ¿ya? Porque tiene mucho rato sin infusión. Y si uno se pasa, mejor cae. Si se pasa, vas a hacer supresiones. Si quieres hacer supresiones, pero el punto de nuevo, que ahí estamos, de ahí de nuevo, no estamos titulando. Ahí pusimos una diana arbitraria. ¿Cierto? Entonces sí, se duermen los enfermos, claro que se duermen. ¿Ah? Y yo creo que este modelo sitio-efecto, en ese escenario del bolo rápido, yo tengo que creerle nomás. ¿Será verdad o no? Bueno, los modelos de efecto, fíjense, se hicieron así, la mayoría. Ponemos un bolo que está en rojo y se construye en base al BIS, que lo ven ahí en negro, como un espejo. ¿Ya? Esto se hace en una técnica compleja de colapso del loop, no les voy a explicar la matemática, ¿ya? Pero en realidad lo que sucede es así, simplemente así. Se tomaron muestras arteriales y se compararon con el BIS, y con ese BIS entonces se construye una representación del efecto, ¿ya? Que mostraría el retraso del efecto en relación a la concentración plasmática, ¿ya? Pero en realidad, en un escenario así, tras un bolo, este es un estudio bonito, que con esto se hizo el perfusor, que es un estudio de la Universidad Católica de nuestro querido Hernán Muñoz, que falleció. Bueno, pero en eso creíamos nosotros. Así pensábamos que era la realidad. Pero en realidad nos damos cuenta que esto es absurdo, porque lo que sucede, de verdad, es esto. ¿Cierto? Si ponemos un bolo, va a estar en fase de mezcla. ¿Por qué tenemos que tener estabilidad? ¿Ya? Lo que pasa es que el BIS cae, como es monótono, ¿no es cierto?
monótono baja y sube, y no explica ninguna de las complejidades que ven. Acá tienen el bis, mira qué bonito, tan lineal, pero lo que está pasando en realidad son muchas cosas. ¿Ya? Entonces, claro, los modelos se construyeron de una ingenuidad, de esta ingenuidad. ¿Ya? Entonces, los modelos Propofol o LB también, ¿cierto?, no consideran el impacto de la velocidad de la administración y el fenómeno neurofisiológico del diseño del modelo predictivo. ¿Ya? Fíjense, este es un estudio que hicimos nosotros donde diferenciamos entonces infusiones lentas, inducciones lentas versus TCI a sitio efecto. ¿Ya? Y fíjense, allá tienen arriba la inducción lenta, ese es el poder alfa de la inducción lenta versus el poder alfa de la inducción rápida. Ya abajo tienen los espectrogramas, se ven totalmente distintos, y además en la inducción rápida el 30% de los pacientes presentó upper suppression, ¿ya? Y todos los pacientes en la inducción rápida perdieron los reflejos del tronco y ninguno en la inducción lenta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la pérdida de la conciencia se pierde por distintos mecanismos. Uno, porque botas el tronco y desalimentas todo, y otro, simplemente porque desacoplas las redes corticocorticales. En los dos casos se pierde la conciencia, ¿ya? Pero se pagan estas consecuencias con una o con otra. Esto es más detallado, la pérdida de la conciencia lenta. Fíjense que cuando vamos, esta es una inducción lenta, va formándose, ¿cierto?, nuestro espectrograma de sueño. Lo que sucede es que ha habido un aumento en la actividad beta ahí, ¿ya? Y la actividad beta se mantiene relativamente alta, aquí pierde conciencia y cae recién después de un ratito de la pérdida de la conciencia. ¿Ya? La pérdida de conciencia, la actividad beta refleja un poco la actividad de neuronas excitatorias. ¿Ya? Ahora, la actividad alfa, como ustedes ven, empieza a aparecer progresivamente, perdió conciencia y su máximo en realidad llega por aquí. ¿Ya? Aquí perdió conciencia al llamado y aquí pierde conciencia al toque. ¿Ya? Y aquí entonces está el alfa más sólido. Y el delta, que normalmente se dice la anestesia, entran en un delta súper fuerte. Fíjense que el delta en la inducción lenta cae, no aumenta. Es todo lo contrario. ¿Ya? Bueno, esto lo ven aquí, porque aquí tienen un paciente que entonces el delta, que era más poderoso antes de dormirse, se achica el delta y empieza a aparecer progresivamente el alfa tras la pérdida de la conciencia. ¿Ya? Esto solo se ve, claro, cuando bajan las velocidades de trabajo, si no, no lo van a ver. ¿Ya? Bueno, índices. Los índices son los que entonces armaron todo este cuento, y esto, el Conox y el BIS fueron comparados, ¿cierto? Y funcionaban más o menos igual. Pero fíjense en qué escenario. En verde abajo pusieron un target Schneider, un target de 7. ¿Ya? Entonces, por supuesto, ¿qué pasó si ponen un target de 7? El Conox y el BIS llegaron a menos de 20. ¿Ya? Y en ese escenario, en el escenario de los bolos, construyeron entonces todos estos modelos. Por eso, esto era para ver que el Conox y el BIS funcionaban más o menos igual. ¿Ah? En realidad, pero ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, y aquí entrar antes de que terminemos, para que rematemos, comparamos Conox con BIS real, ¿cierto? Pacientes entonces que le pusimos los dos monitores, con el BIS predicho por LB, es decir, el modelo efecto de LB. ¿Ya? ¿Y qué encontramos? Que la inducción lenta, los pacientes pierden conciencia en 2, ¿ya? Y inducción rápida en 2,8. ¿Ya? Acaba de salir un estudio recién, que lo divertido que confirma esto, también hecho con BIS, sí. ¿Ya? Nosotros lo hicimos con los dos monitores. Aquí tienen ustedes una evaluación, esto se acaba de presentar esta semana en la JARS, en Montreal, donde compara el BIS predicho versus el BIS y el UCON real. Y fíjense qué es lo que sucede, que en la primera etapa, BIS y Conox los que oscilan, ¿ya? Y aquí el predicho es esta línea, ¿ya? Funciona
en esta primera parte los monitores van más lentos que esta caída que predice el... ¿ya? Y después pasa al revés, que lo predicho queda más alto que los monitores. Esto es muy interesante porque los modelos sitio-efecto fueron hechos acá, en esta parte. Pero ¿qué empieza a pasar después? Que esto también cambia. Y cambia porque el cerebro es un sistema dinámico, que no se va a quedar a una misma concentración, se va a quedar chantado, va a seguir oscilando. Y generalmente tiende a oscilar hacia a tractores más lentos. Es normal eso, ¿ya? Y por eso que muchas veces tenemos que hacer ajustes. Pero esos ajustes solo los vamos a hacer viendo el electro, no hay otra posibilidad. Aquí tienen ustedes, este es un Bland-Altman que compara el QCON con el BIS real en mantención con Elevate. Y fíjense que tiene un R cuadrado 0,41, o sea, hay una cierta correlación, no es perfecta, pero más o menos los monitores funcionan en forma parecida, ¿ya? Pero aquí tienen BIS con el BIS predicho, BIS real versus BIS predicho, y tiene un R cuadrado 0,02, o sea, casi nada. No hay casi correlación entre lo predicho por BIS y lo predicho por Elevate, por BIS real. Y esto es Conux versus BIS predicho por Elevate, donde la correlación es 0. ¿Ya? Estos estudios incluían toda la masa de inducciones rápidas e inducciones lentas. Pero cuando empezamos a pelar el pollo, nos damos cuenta que, fíjense que aquí tienen inducciones rápidas, cosa que ustedes miren la variabilidad que existe versus la variabilidad de la inducción lenta. Mucho menos variabilidad de la inducción lenta. Cuando comparamos lo predicho con lo real. ¿Ya? Y aquí está de nuevo. Aquí tenemos, esta es la inducción lenta, fíjense, este es lo predicho versus lo real. No andan tan lejos cuando inducimos lento. Entonces, la predicción del modelo funciona y funciona mucho mejor, y ellos no lo sabían, funciona mejor cuando se hacen inducciones lentas, ¿ya? Que cuando se hacen inducciones rápidas. Fíjense que se van a la paila, ¿ya? Aquí tienen la diferencia, entonces, esta es una inducción rápida y esta es una inducción lenta, ¿ya? Fíjense una cosa muy importante que nos diferenciamos. Pone el bolo, silencio, no corre nada, y recién acá parte la bomba de nuevo, ya dijimos, ¿cierto? 7, 8 minutos. En cambio, cuando hacemos una inducción a plasma, como inducción lenta, fíjense que está infundiendo este celestito, que está infundiendo todo el rato. Llegamos aquí, el enfermo perdió conciencia y me bajo al target que perdió conciencia, ¿ya? Y la bomba solo estuvo detenida 20 segundos. Entonces es una anestesia súper continua. Inducción lenta, llámese ese entrenamiento, ¿cierto? En el caso de Elevate, que no existe otra opción, plasma. Porque no hay, en la primera, que solo tiene los otros modelos. Entonces, le ponen un target, paciente viejito, target de 2, plasma. ¿Ya? Y si ven que el viejito está más o menos bien, como a los 3-4 minutos le pueden subir a 2,5. ¿Ya? ¿Ya? Y va a ir subiendo, y si el viejito entonces pierde conciencia en unos 7, unos 8, pum, bajan. ¿Ya? Y ese tiempo más o menos, entonces entre que se reinicia van a ser 20 segundos. Si es un hombre joven, pónganle 3 de target plasma. Y como a los 3-4 minutos, ¿cierto? Lo suben un poquito a 3,5, ¿ya? Y se van a dormir más o menos como entre 1,8 y 2. Bastante más lejos de los S50 que nos dice el modelo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que pierden 8 minutos? No, yo creo que los ganan. Los ganan por toda la calidad que se está ganando, ¿ah? Por todo el impacto hemodinámico que después, o sea, esto de que en las otras circunstancias, cuando, no sé, hay que tener la FENI ahí ya cargada y media pasando, pero eso no existe. Un poquito más de volumen y se acabó el problema. O sea, droga vasoactiva ya en realidad casi no uso. Bueno, esto es para mostrarle también inducción lenta. Fíjense que el verde es la predicción y en rojo y azul es Conux y BIS, ¿ya? Fíjense cómo van, la predicción es mucho más ajustada. Entonces,
Esto ya se los mostré a Elebert y compañía y les dije, ustedes sin saber construyeron un buen modelo de inducción lenta. Aquí este es un caso típico, ahí está el enfermo, ¿cierto? Con la inducción lenta va en forma su alfa, muy tranquilito, ¿ya? Este también, una inducción lenta, ya va progresivamente formando el alfa, ¿ya? Y aquí tiene una inducción rápida, ponen el bolo, talle 3,5, fíjense cómo cae el bis y el conox, y el time to peak, el tiempo de efecto máximo, es muy rápido, ¿ya? En cambio, el time to peak descrito por el modelo es mucho más tardío, ¿ya? Y van a ver entonces una forma de V, el paciente cae en un hoyo y después se empieza a despertar, ¿ah? Entre comillas. Y aquí lo ven, pues ahí, pum, hacen sus V, y aquí sucede efectivamente eso. El enfermo cae a un hoyo donde no forma alfa, ¿cierto? Es un alfa dropout por sobredosis, y aquí tiene un alfa dropout por subdosis, porque empezó a subir la concentración porque estuvo parada la bomba todo ese rato, ¿ya? Este es un caso típico de eso. Fíjense cómo cae el bis, ¿ya? Esto es el becado Puerto Montt que llegó el lunes y le hizo ese caso del lunes. Él venía haciendo la práctica TCI efecto siempre y se dio cuenta. Entonces, ¿qué le pasó aquí? Claro, cayó el bis, ¿ya? Se formó fíjense que aquí no formó alfa, empezó a formar cuando la concentración empezó a subir un poquito, pero se le rompió el alfa, ¿ya? Y la enferma se despertó y, doctor, le estaba cocinando. Bueno, tuve que subirle un poquito, dormirla, y ahí siguió la anestesia, ¿ya? Que entonces fue esa. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó ¿Cuánto tiempo se Desde la infusión. Sí, son los 8 minutos, digamos. 8 minutos. Claro. ¿Y esta monitorización usted la hace igual con los pediátricos? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted hace pediátricos y neonatos, ¿igual hace esta monitorización con bis o con conos? Sí, pero ahí tendríamos que tener una discusión mucho más compleja, porque los patrones son distintos. Los patrones electroencefalográficos, o sea, hay que saber qué es lo que está leyendo, ¿ya? Y también, para ser honesto, también en los viejitos, también es distinto, ¿ya? Como para otra reunión, los patrones electroencefalográficos que nos están enseñando, que son patrones rígidos, en realidad no son así. O sea, hay mucha variabilidad. Entonces, lo mismo, aprendimos los modelos, más o menos así que están estos rangos y todo, ¿ya? Pero tienen mucho error y mucha variabilidad. Y lo mismo sucede con el electroencefalograma. Entonces, lo que hay que aprender a leer, ¿ah? Es que la normalidad es mucho más variable de lo que el patrón rígido nos dice, ¿ya? Y esa es una conversación larga, ¿ah? Porque cambia con el tipo de paciente que tengan, cambia con las mezclas, cambia con las alteraciones hemodinámicas que pueda tener el enfermo y cambia, por supuesto, con las velocidades en cómo impactamos la dinámica cerebral. Tengo una pregunta con respecto a lo que usted decía de las mezclas. Digamos, si yo quiero hacer una anestesia balanceada, por ejemplo, con, no sé, ketamina, dexmedetomidina, esta predicción de pérdida de conciencia y de mantención en concentración plasmática se mantiene a pesar de que yo ocupe otras drogas que también afecten el nivel de conciencia. A ver, vamos a tener que entrar en ese otro terreno. Cuando nosotros dormimos a un paciente con un GABAérgico, nuestro objetivo esencial es un desacoplamiento córtico-cortical de básicamente 3 redes, ¿ya? Frontoparieto-lateral, la red default, la red anterior que se llaman, que son 2 redes antagónicas que están despiertas una u otra cuando estamos conscientes, pero se apagan las 2 cuando perdemos la conciencia. Y sobre todo hay una zona de la ínsula anterior que se pierde, que tiene que ver, que ustedes se van a dar cuenta cuando hacen inducciones lentas, como que pierde motivación, ¿ya? Pierde emocionalidad el enfermo, ¿ya? Bueno, esas 3 cosas son las que nosotros en una inducción lenta queremos obtener. En la inducción rápida queremos que se caiga el tronco, el famoso coma anestésico, ¿eh? Que yo creo que hay que desterrarlo.
Cuando todo eso, ese cerebro, lo hace bajar. ¿Y por qué aparece el alfa? Porque desaparecen todas las frecuencias altas, ¿cierto? Los beta y los gamma, que son básicamente corticales, ¿ya? Y perdió conciencia porque perdió diversidad la actividad cerebral, ¿ya? No es capaz hoy día de tener una diversidad suficiente para generar el fenómeno informático de la conciencia. Cuando le pones ketamina, lo que haces es lo desordenas más. Entonces creas una condición de criticalidad, de supracriticalidad. Te sales del rango donde el cerebro funciona, pero para arriba, ¿ya? Entonces estás tirando el cerebro para dos lados. O lo desordeno demasiado, que tampoco le permite generar conciencia, o lo tiro para abajo, ¿cierto? Que tampoco le permite generar conciencia. Entonces, mi recomendación específica es que la ketamina no la usen como anestésico. La ketamina hay que usarla como analgésico. ¿Y cómo se usa? Simplemente úsenla en perfusioncita, una perfusión, no pongan bolo, ¿ya? Y empiezan a subirle de a poquito, y si ven que empieza a aparecer una actividad beta, bájenla, porque quiere decir que estoy llegando arriba. Claro, se está desordenando. Estoy empezando. Claro, entonces estoy teniendo efecto cortical de la ketamina que no quiero, que no es necesaria, porque lo que yo quiero es la ketamina como analgésico, ¿ya? Entonces también se puede mirar de esa manera, ¿ya? Entonces es identificable. Lo mismo que la dexmedetomidina. La dexmedetomidina tiene una lectura distinta porque tiene mucha más actividad delta. Y tiene mucha más actividad delta porque es muy, muy bonito el mecanismo. Lo que hace la dexmedetomidina al bloquear el locus coeruleus disminuye toda la liberación de norepinefrina difusa en el córtex. Y la norepinefrina normalmente lo que hace un efecto de potenciómetro, aumenta todo, ¿ya? Si le cortamos esto, vamos a bajar entonces la luz, el audio, ¿cierto? Entonces como que bajamos toda la estimulación externa. ¿Y qué nos pasa eso? Es lo que nos pasa en la noche. Apagamos la luz, nos quedamos dormidos. Entonces por eso que se habla de que la dexmedetomidina tiene como un mecanismo parecido al sueño, pero en realidad porque le creamos las condiciones para eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que significa disminuir la actividad cortical que a través de esta baja de la norepinefrina? Hace que el cerebro tenga menos información que procesar, ¿ya? Y al tener menos información que procesar, ¿qué es lo que hace? Se enlentece, ¿ya? Entra en mayor sincronía delta. Entonces, cuando ustedes ven el espectro de la DEX, van a ver mucho más delta y el alfa se achica, ¿ya? Pero no porque sea un alfa más débil, sino que porque la redistribución de las frecuencias, la frecuencia mantiene una redistribución que tiene que tener, ¿cómo se llama? Una ley de poder, ¿ya? Que se distribuyen en un cierto orden probabilístico donde las frecuencias más lentas son mayores. Eso es en la biología, es así en todos los sistemas autoorganizados no lineales. Entonces, vamos a ver más delta con DEX, ¿ya? Y vamos a ver un alfa más flaquito, ¿ya? Y van a poder bajarse con el propofol a 0,6, 0,7, cuando le ponen dexmedetomidina. Hay un trabajo que hicimos nosotros que está publicado, donde está evaluado con MoCA los pacientes y comparado los dos modelos, uno con Propo-Remi solo y el otro con DEX. Se ven los espectros específicamente de cada uno de los, y también la calidad de los despertares. En realidad no tuvimos ningún paciente, eran solo pacientes mayores de 70 años, ninguno tuvo supresión, y todos se recuperaron igual, a pesar de que los patrones electroencefalográficos eran distintos. Por eso les quiero decir que de nuevo no podemos caer en el alpha believers, ¿ya? Como en el modelo believers, sino que hay que abrirse la cabeza, ver qué es lo que realmente está pasando, y son cosas mucho más complejas, y por lo que yo creo son más entretenidos, que estamos empezando a encontrar cosas que antes no veíamos ni por casualidad, y por ahora, en el escenario tan dinámico, que la cinética también es dinámica, es oscilante. Nosotros creemos que está parejito, no, es cosa que dé vuelta por la arteria y después por la vena,
siempre va a cambiar la concentración un poco, ¿ya? Y pensamos que eso está parejito. Bueno, lo mismo sucede más aún con el cerebro, que está siempre oscilando, ¿ya? Entonces, en un escenario oscilante, mi propuesta es que las perturbaciones que nosotros hacemos sean más lentas, para que el cambio que produzca la perturbación sea menor, sea más predecible. Porque si ponemos guascazo y mezclamos con muchas cosas y muchos bolos de esto y lo otro, nunca vamos a saber realmente qué está pasando, ¿ya? Y no vamos a poder encontrar entonces. Y además vamos a sacar al cerebro en su condición homeostática de criticalidad, ¿ya? de esta condición organizada que tiene, ¿ya? Que es una condición organizada muy bonita, porque es entre rigidez y flexibilidad. Tiene que tener rigidez en el tronco para mantener la homeostasis y tiene que tener flexibilidad para tener conciencia y capacidad informática, ¿ya? Entonces, no queremos destruir esta organización, ¿ya? Y que la destruimos cuando somos muy violentos. Tengo una pregunta que todavía no como logrado resolver. ¿Por qué no hacer inducción con un re mi bajo, por ejemplo? Porque al final uno, cuando hace la inducción con propio solo, como que siento como que en la teoría como que es muy lento, es bonito y todo, pero igual después va a empezar la cirugía y vamos a escalar el re mi a 3, por ejemplo. No, a 4. O a 4. 4, 4 y medio, súbalo. Hay un artículo recién salió de Jamie Slade. Yo vengo usando 4 y medio hace 25 años. Y que lo confirma que eso es. Si no, vas a tener igual movimiento, vas a tener igual respuestas 3. No, o sea, Perfecto. ¿qué quieres hacer con el REMI? ¿Por qué ponerle REMI antes? Es que para bajarme el propofol. Esa es la típica, Claro. la típica. Ya, pero fíjate que ahora con estas inducciones lentas va a lograr apenas desacoplar el córtex, la conexión a distancia, ¿ya? Y es tan poquito lo que te estás poniendo, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando pones REMI? Si el REMI no actúa sobre el córtex, lo que hace el REMI de nuevo es más o menos lo mismo que hace la dexmedetomidina. Disminuye la aferencia. Y al disminuir la aferencia, ¿ya? El cerebro se pone más lento, dijimos, ¿ya? Pero la gracia es que se pone más lento sin droga, porque no estás afectando el córtex, ¿cierto? Sino que porque es como que le pusieron una raqui, ¿ya? Y por eso cuando le ponen una raqui, el viejito se queda dormido casi solo, porque los aferentas, ¿ya? Con el REMI pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que hiciste? Fortaleciste el cierre de la puerta talámica, ¿ya? Y por lo tanto hay una potenciación, y además en este artículo de Slade reciente, salió hace un par de días, también habla que cuando instalas el propofol antes, todos los mecanismos modulatorios descendentes de la nocicepción se potencian. Y eso es bien interesante. En el fondo, entonces, se cierra más la puerta talámica, hay una modulación descendente nociceptiva potenciada, y entonces, por lo tanto, tampoco tenemos que tener el REMI en 8. ¿Ah? Y por eso que 4, 4 y medio es suficiente para el equilibrio completo de lo que estamos buscando. Pero consulta acá. Si parte el propo, ya, el paciente a los 8 minutos se duerme, ya. Se quedó dormido en 2, ya, lo bajo, lo mantengo en 2. Parto el REMI, quiero para intubarlo en el fondo. Le pones 4 y Le medio. pongo 4, 4 y medio, le va a mandar como un bolo de REMI, ¿cierto? Y ahí hace sinergia con el propo, el paciente obviamente también se me va a profundizar más. ¿Cómo? Porque igual hacen sinergia, pues entonces... Sí, pero lo que estoy diciendo es que la sinergia es una sinergia que no están compitiendo primero por los mismos receptores. La sinergia que se produce es porque tú le cortaste la aferencia, claro, y entonces el cerebro se puso más lento, ¿ya? Entonces, ya le había puesto un poquito lo justito para tenerlo dormido, ¿ya? Y si, entre comillas, se deprime más o se pone más lento, ¿ya? Se pone más lento sin necesidad de droga. Está dentro, porque solo lo que se pone más lento en forma natural porque disminuiste la aferencia. O sea, entonces si esa... va a haber una supresión, o
o usted dice que se me va a llegar a suprimir. Jamás Si yo- no, porque no tiene efecto GABAérgico, la supresión no se produce por el REMI. No, yo sé, pero en el fondo estoy ya juntando dos drogas. ¿Sí? Pero tienen mecanismos distintos. Son mecanismos distintos. ¿Ya? Es otra cosa. Es otro... Siempre que van a encontrar, por supuesto, excepciones. El drogadicto, ese es un caso súper entretenido. Porque en el drogadicto se van a encontrar cualquier variedad. El típico discurso del drogadicto, no, que este no se duerme nunca. Hay otros drogadictos que están hechos papas y que se duermen así con un chorlito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de nuevo? Bueno, hay que titular. Y si uno ve que el drogadicto... ¿qué le pasa al drogadicto normalmente? Tiene dos cosas. Si viene viene con puesto alguna cosa, entonces viene hiperadrenérgico. ¿Qué significa hiperadrenérgico? Piénsenlo desde el punto de vista de los modelos, que tiene un tremendo débito y por lo tanto el volumen central se amplía y cuesta más llenarlo. Ya, eso es lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que le hago yo? Un toque de beta bloqueo, se achica el volumen central y entonces como que lo mete a pacientes de modelo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? O sea, por eso que tiene que pensarlo fisiológicamente qué es lo que está pasando. Ahora, el otro, claro, el paciente que viene ya con el cerebro hecho papa, van a poder mantenerlo con uno de a veces de propofol y... Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Dice beta bloqueo, ¿qué usa? Un poco lo que usted sepa manejar. O sea, muchas veces, por muchos años he usado propanolol, ¿ya? Ahora, porque no me interesa vasodilatarlo, sino que me interesa solo beta bloquearlo. ¿Ya? Con respecto a la analgesia que usa en estos casos, ¿qué medicamentos coloca para la analgesia postoperatoria en estos pacientes? Y en el intraoperatorio, ¿cuál es la analgesia? Sí, pero claro, tenemos que diferenciar totalmente. La analgesia es una planificación, ¿ya?, diferente. ¿Ya? En general, con esta mezcla vamos a poder sostener una anestesia muy buena, así, con poco estrés. El enfermo tiene más bien lo que está en conciencia desconectada, se llama. ¿Ya? Va a soñar, va a contar que soñó. Todas esas cosas son buenas, ¿ya? Pero por supuesto va a pagar la deuda después de la cirugía. Entonces eso tenemos que prepararlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay una analgesia multimodal como conocemos. En la medida de lo posible, póngale una agujita en alguna parte por ahí. Eso también, aquí no somos talibanes en ese sentido, porque todo lo contrario, si la anestesia en todos esos aspectos sigue siendo la misma, ¿ya? Aquí estamos optimizando esencialmente entonces el efecto de la inconsciencia, del manejo de la inconsciencia, ¿ya? Que es el manejo que en el fondo tiene mayor impacto en las alteraciones cognitivas, ¿ya? De lo que nos corresponde a nosotros, porque alteraciones cognitivas, por supuesto, también los cirujanos tienen gran importancia con todo el fenómeno de neuroinflamación, pero que a lo que a nosotros nos toca, queremos hacerlo mejor. Algo más, una consulta más práctica. Hay pacientes que, no sé, por ejemplo, que se van a operar de neuro, cosas que no se les puede poner el bisaca. Hay unos trabajos que muestran como lugares alternativos. Sí. No sé, ¿cuál alternativas le ha tocado a usted ver que más o menos es similar o que recomendaría? Porque en la práctica uno ve que igual cambia mucho. Sí, porque no estás viendo lo mismo. O sea, la sincronía tálamo frontal es tálamo frontal. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, son experiencias todavía muy difusas, porque lo que se está buscando son patrones de inconsciencia, ¿ya? Pero yo les voy a decir que en realidad, si ustedes lo ponen en otro lado, que efectivamente crean que están midiendo una cierta actividad, no se lo pueden poner aquí en el hombro, ¿no? Algunos los han puesto aquí, qué sé yo. Bueno, atrás van a ver otra cosa, además, ¿cierto?
se ven cosas distintas porque, ¿ya? Pero ¿cuáles son las cosas que pasan? Una, la compresión del espectro como característica global. Segundo, la monotonía. Cuando estamos conscientes, hay, ¿cierto? Pero cuando estamos anestesiados, hay monotonía. Podemos ver alfa, a lo mejor no podemos ver alfa. ¿Ya? Y tercero, evitar la supresión en la medida posible. ¿Ya? O sea, si lo van a poner en otro lado, tengan en cuenta que no van a ver lo que se ve acá adelante, pero las características de eso: monotonía, compresión del espectro y ojalá sin supresiones. En relación a la inducción en lente, justamente lo que estaba conversando sobre la compuerta talámica, ¿cuál es el rol de quizá la inercia neuronal que existe sobre la conciencia cuando el paciente está despierto en relación a la inducción inicial, sobre todo con el tema de los estímulos externos? Porque muchas veces uno está haciendo una inducción lenta y de repente, no sé, piden ponerle la placa, piden moverlo, hay música, hay ruido, hay gritos, y pasando muchas cosas al mismo tiempo que yo no sé hasta qué punto eso puede afectar en sí la pérdida de la conciencia en esos pacientes, sobre todo en una inducción lenta. Sí, por supuesto. El enfermo se está durmiendo y llega alguien, ¡ah, señora! ¿Cómo era que eso? No? Y se despierta. Entonces rompe la inercia, sube y tiene que volver, ¿ya? Pero la PCI sigue andando, entonces al final siguen con concentraciones predichas, pero al final... No sí, que olvídate lo predicho. O sea, tú que puedes seguir infundiendo, ¿ya? Y el enfermo se va a despertar. Y está con concentraciones más altas, despierto. Sí, porque rompiste la inercia a la que ibas cayendo. Iba entrando, ¿cierto?, un atractor más lento, pero pum, se activó, se subió en escalón. Y eso, ya, ahora normalmente, después de eso, es más fácil que caigan de nuevo, con un poquito. ¿Ah? Podríamos usar ¿Ya? quizás lo que nos ayuda como la dexmedetomidina para hacer un poco más. Pero es que depende de todo lo que tú quieras. O sea, yo cuando uso dexmedetomidina, los uso en los enfermos en los cuales quiero ponerle mínima dosis de propofol. ¿Por qué mínima dosis de propofol? Porque el propofol es un anticolinérgico y como todo anticolinérgico es lo que más impacta en las alteraciones cognitivas postoperatorias. Entonces quiero que despierte con el mínimo propofol posible. Entonces ahí le pongo dexmedetomidina, ¿cierto? Parto con la dexmedetomidina 10 minutos antes y después lo duermo, ¿ya? Pero no tiene que ver con esta otra que estás tú diciendo. Esos son hechos de la causa. Cállense mejor, yo creo que es la mejor de lo que hay que decir. ¿Ya? Cállense que estoy durmiendo el enfermo. ¿Ya? Y una preguntita antes de cerrar, perdón. Cuando usted habló al inicio que coloca Elevert sin opioides, ¿es porque usted da anestesia sin opioides o porque así hay que hacerlo siempre? Así no, yo lo hago así, ¿no? Yo lo hago así porque creo que el Elevert con opioide no tienen todavía una solidez y una justificación. ¿Ah? No hay estudios farmacodinámicos y lo que se ha demostrado, que lo proponen como farmacodinámico, pero en realidad todo lo que mostraron son cambios cinéticos. Ya. Pero entonces yo conozco ahora, Elevert sin opioides, pero uso opioides. Pero por supuesto. Ya, claro, igual voy a partir. Porque es que no tiene importancia. Imagínate si ellos hicieron, es un modelo donde le pusieron opioides, pero anda a revisar, porque no lo van a encontrar, ni cuánto, ni cómo. Le dice, le pusieron infusión de Remi, le pusieron bolos de Fentan, no se sabe nada. Eso está súper sucio. Eso. Pues esa es la recomendación siempre. Elevert sin opioides. Es decir, opioides y usan el opioide y ahí ajustan, ojalá al neuromonitor, digamos, porque da lo mismo. En realidad no tiene ninguna importancia. Lo otro es que ustedes sepan simplemente que si le ponen opioides, probablemente entonces la concentración de propofol va a ser un poquito más alta en la realidad, ¿ya? El sistema te baja. En la realidad, pero tú dices, bueno, si se me bajó un poquito el alfa, entonces le bajo un poquito el propofol, me se acabó el problema, no me hago lío. Creemos mucho en estas cosas de los modelos. Si los modelos son referencias nomás, y son referencias todas más muy sucias porque es muy difícil hacer modelos. Yo les digo, yo hice de todo, hicimos niños, gordos, viejos. ¿Ya? Entonces,
y es porque el escenario, ya les dije, es un escenario subjetivo. Yo definí cómo, cuándo y con qué medir, ¿ya? Y eso ya define un escenario muy rígido, ¿ya? Para una tremenda variabilidad biológica en todo sentido. Tengo una última pregunta. Al final, cuando uno uno intenta detectar el loss of consciousness, uno le habla al enfermo finalmente, como para ver si es que respondió o sigue respondiendo a respuesta verbal. Pero siguiendo ese caso de la inercia neuronal, uno igual puede caer en despertarlo y volver a perder y volverlo a dormir. Y así es Agustín el que dice, señor. Claro. ¿Cómo? Entonces, Yo le digo, hola. Yo tengo algo parecido, quizás. Entonces, Háganlo simple. A ver, lo que... para no romper la recomendación, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista fisiológico? Esto es más bonito y más filosófico también. Estamos haciendo una desfragmentación del yo. El yo está compuesto por distintos módulos, ¿ya? Por módulos que generan metacognición, módulos que generan volición, módulos que generan memoria, módulos que generan autoidentificación, ¿ya? Y los módulos más profundos, que son los módulos del core del yo, que es el sentido de la existencia. Eso lo tenemos ahí. Llegar a bloquear los módulos del sentido de la existencia, que casi todos se asocian a las cortezas cinguladas posteriores, se van a dar cuenta que empiezan a aparecer burst suppression y alteraciones hemodinámicas, porque están muy asociados hacia las zonas troncales. Entonces, cuando nosotros hacemos inducciones lentas, van a ir viendo progresivamente la desaparición de estos distintos módulos que no salieron evolutivamente, porque hay animales que tienen una identificación de su yo, pero muy simple, ¿ya? Porque no tienen complejidad de su ambiente ecológico de complejizar su yo. En cambio, nosotros necesitamos llegar a tener hasta metacognición, porque la subjetividad del trabajo aquí y del trabajo cooperativo es muy complejo y por lo tanto necesitamos ese instrumento. A nosotros nos salió eso, como a otros les salió balas, ¿ya? Es un instrumento biológico, ¿ya? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos entonces, de alguna manera, fraccionar y desacoplar todos estos pequeños módulos hasta llegar a un estado de conciencia desconectada. ¿Por qué? Porque queremos que el cerebro siga teniendo una actividad intrínseca cortical que pueda soñar, pero como está desconectado del medio, la modulación que produce el medio no existe. ¿Ya? Entonces, el cerebro está para adentro, llamamos, ¿ya? Y por eso que, entonces, puede seguir funcionando. Y ese es cuando el enfermo te dice, soñé, estaba tan rico, me despertó, no sé qué. Eso es lo mejor que hay, porque es una muestra de que ese cerebro estaba funcionando. Lo hicimos bien. ¿Ya? Entonces, un detalle sí, que esta pérdida de los módulos, los distintos módulos, tampoco es lineal. Y tiene que ver con muchas cosas, porque tiene que ver con las cargas emocionales y qué tipo de corteza vengan más o menos activadas en ese enfermo. Entonces, por supuesto, el objetivo completo es romper la inercia de sueño a inconsciencia, ¿ya? Y podemos nosotros afectarlo, sí, pero si tú lo haces suave, yo le llamo el nombre, ¿no? Le digo el nombre, ¿ya? Y toco. Y eventualmente le toco el hombro. Si al tocar el hombro, la pestañita, por favor, nada, esa es una... Y le tocan el hombro, y si el enfermo ya no responde, ¿te vieron? Tiene ya un cierre de puerta talámica suficiente, ¿ya? Claro, si le pegan un pellizco, es distinto, ¿ya? Porque lo que queremos es llevarlo a eso, ¿ya? Y van a verlo en el monitor cómo se instala, y es súper elegante y bonito, ¿ya? Última cosa en los viejitos, esto también lo publicamos nosotros. En los viejitos, si usan inducciones lentas en viejitos, inducciones lentas en los jóvenes, por supuesto van a ver los viejitos un alfa muy, muy débil, ¿ya? No van a hacer supresión, pero van a ver un alfa muy débil, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Normalizamos al poder total y mostramos que
el poder total de los viejitos es más chico, ¿cierto?, que el poder total de un joven, ¿ya? Pero la proporción que ocupa el alfa es el mismo. O sea, desaparece la diferencia entre el joven y el viejo en el alfa que son capaces de formar. Forman el mismo alfa en relación al poder total que tienen, ¿ya? Lamentablemente eso no se ve en los monitores porque no podemos cambiarle las escalas, ¿ya? Pero para que vean que entonces si ven un alfa débil en un viejito, ya hicieron esto todo bien, lentito, en realidad es lo que esperamos, es correcto, ¿ya? Así que no lo vean como que el alfa débil no siempre entonces nos está significando en ese escenario fragilidad, ¿ya? No hay asociación. Se le ha asociado con fragilidad la supresión y los alfas débiles, porque cuando ustedes van a ver los trabajos, el real world de los estudios, son todos con bolo y con SEO y con un despelote, no hay ninguna cosa ordenada, ¿ah? Menos las inducciones lentas, todavía no lo entienden en el planeta. Y esto yo lo he conversado con mucha gente como Dato Freak. El año pasado estuve con el Tony Absalom, que es editor del British Journal y trabaja en Groningen con el grupo de Elevelt. Y tuve una hora conversando y me dijo, mira, nosotros lamentablemente no tenemos ni una bomba con Elevelt y solo tenemos BIS Index en Holanda, ¿cierto? Para que ustedes vean. Entonces, Sin matiz. Sí. Entonces me dice, ustedes nos tienen una ventaja gigantesca. Tienen TCI, están teniendo Elevelt, ya nos han publicado cosas delante de nosotros, ¿ya? Y en un hospital grande. El Hospital Universitario de Groningen, o sea, ¿qué más? Donde hicieron todo este modelo. Lo que pasa, claro, que tienen un buen ingeniero que le pagan bien y tiene horas de computación y cosas que nosotros no tenemos. Entonces, lo que sucede aquí en cambio es todas estas tremendas cuestiones que terminan solo en un libro, que no dan trabajo a nadie, como dijo alguien por ahí, creo que es una vergüenza. Yo estoy indignado. Y se los digo. Bueno, pero muy bien, dejamos eso. En nombre del hospital, en nombre de la universidad, le quiero agradecer por haber aceptado la invitación de venir. Ya nos habíamos enviado varios mails y teníamos ya pendiente la reunión por